El amanecer suele ser un símbolo de esperanza y nuevos comienzos, pero en esta ocasión, trajo consigo una revelación aterradora. Imaginen a un hombre abriendo la puerta de su casa al despuntar el alba, solo para encontrar el cuerpo inerte de su compañera, una mujer que había soportado una noche de sufrimiento inimaginable. Sus manos extendidas sobre el umbral parecían suplicar, incluso después de la muerte, un resquicio de humanidad que jamás llegó. Esta no es solo una historia de horror individual, es un reflejo desgarrador del estado moral y espiritual de toda una nación. En aquellos días, Israel no tenía rey, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un tiempo de caos, donde la ausencia de liderazgo y justicia transformaba las noches en abismos de oscuridad. La brutalidad que se desató en la ciudad de Gibea no fue solo un crimen, fue un grito desesperado que clamaba por justicia y redención. Hoy exploraremos esta trágica historia, no solo para entender los eventos que la rodearon, sino también para reflexionar sobre cómo las decisiones individuales y colectivas pueden llevarnos al borde del colapso. ¿Qué llevó a Israel a este momento? ¿Cómo puede una nación entera recuperar su rumbo tras caer en una crisis tan profunda? Y, más importante aún, ¿qué lecciones podemos aprender de esta tragedia para nuestras vidas hoy? Quédate con nosotros mientras desentrañamos los secretos de esta oscura historia, donde el horror y la justicia se entrelazan y donde incluso en las sombras más profundas, la redención encuentra su camino. En el monte de Efraín, un levita vivía en aparente devoción a Dios, pero su vida personal distaba mucho de ser perfecta. Aunque su linaje sacerdotal lo conectaba con los propósitos divinos, su hogar estaba marcado por una relación fracturada. Su compañera, una joven de Belén de Judá, era su concubina, pero la relación no estaba cimentada en el amor, sino en una convivencia llena de tensiones y expectativas insatisfechas. La joven, cansada de la vida austera y solitaria que llevaba en Efraín, cometió una traición que quebró aún más los frágiles lazos entre ellos. Sintiendo el peso de su culpa, huyó a la casa de su padre en Belén, buscando refugio y una pausa del constante juicio. Allí permaneció durante 4 meses, mientras el levita oscilaba entre la ira y un deseo de reconciliación. Finalmente, el levita decidió actuar. ¿Fue esta una búsqueda de redención, una muestra de amor, o simplemente un acto pragmático para restaurar el orden en su vida? Sea cual fuera su motivación, emprendió el largo camino hacia Belén con su criado y 2 asnos. La distancia física reflejaba también la distancia emocional que intentaba cerrar. Lo que él no sabía es que este viaje marcaría el comienzo de una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de Israel. Al llegar a Belén, el levita fue recibido con hospitalidad por el padre de la joven. Lejos de reproches, el suegro lo acogió con comida, bebida y alegría. Durante 3 días, lo agasajó generosamente, quizás como una estrategia para suavizar cualquier resentimiento. Pero cada mañana, cuando el levita se disponía a partir con su concubina, el suegro encontraba una razón para retenerlos un día más. Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis, insistía, ofreciendo siempre una excusa para prolongar la estadía. Día tras día, esta hospitalidad comenzaba a sentirse como una trampa. El levita, aunque impaciente, aceptaba los retrasos, quizás por cortesía, o tal vez por el temor de precipitarse hacia un regreso lleno de incertidumbre. Finalmente, al 5.º día, el levita decidió que ya no podía esperar más. A pesar de los intentos del suegro por retenerlos una vez más, el levita, su concubina y su criado emprendieron el camino de regreso. El tiempo perdido en Belén había añadido una capa más de frustración al viaje, y mientras las sombras del atardecer se alargaban, el levita sabía que debía encontrar un lugar seguro antes de que la noche los alcanzara. Lo que no sabía era que las decisiones tomadas durante estos días aparentemente tranquilos pronto desembocarían en una tragedia sin precedentes. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, el pequeño grupo compuesto por el levita, su concubina y su criado se aproximaba a Jebús, la futura Jerusalén. El criado, al notar que la oscuridad se acercaba, sugirió que se detuvieran en esta ciudad para pasar la noche. Sin embargo, el levita rechazó la idea con firmeza. No iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel. La decisión de avanzar hasta Gibea, una ciudad habitada por la tribu de Benjamín, parecía razonable en su mente, confiando en que allí encontrarían hospitalidad entre sus propios compatriotas. Al llegar a Gibea, la recepción fue fría. A diferencia de la cálida bienvenida que había recibido en Belén, los habitantes de esta ciudad parecían indiferentes a los viajeros. Nadie ofreció alojamiento, y el grupo se vio obligado a sentarse en la plaza, esperando que alguien se compadeciera de ellos. La ciudad, que debería haber sido un refugio seguro,
comenzaba a mostrar un rostro inquietante. En ese momento, un anciano que regresaba del campo los vio y, movido por la solidaridad de compartir el mismo origen en el monte de Efraín, les ofreció hospedaje en su casa. Lo que parecía un alivio momentáneo pronto se convertiría en el escenario de un horror inimaginable. La aparente calma dentro de la casa del anciano fue interrumpida bruscamente. En medio de la noche, un grupo de hombres perversos de Gibea rodeó la vivienda. Golpeaban la puerta con violencia, exigiendo que el levita saliera. Sus voces cargadas de maldad dejaron claras sus intenciones, querían conocerlo, utilizando un eufemismo que escondía el abuso y la humillación que planeaban infligir. El anciano, horrorizado, intentó razonar con ellos. No cometáis este mal, les suplicó, apelando a cualquier rastro de humanidad que pudieran tener. En un intento desesperado por proteger a su huésped, incluso ofreció a su propia hija virgen y a la concubina del levita, una medida impensable pero que demostraba la gravedad de la situación. Sin embargo, los hombres de Gibea no cedieron. Finalmente, el levita, enfrentando una amenaza que parecía imposible de detener, tomó una decisión desgarradora. Sacó a su concubina y la entregó a los hombres para salvar su propia vida. Lo que siguió fue una noche de horror indescriptible. Los hombres abusaron de ella sin piedad hasta el amanecer, dejando su cuerpo destrozado y su espíritu quebrantado. Cuando la primera luz del día asomó en el horizonte, los hombres finalmente la dejaron ir. La mujer, maltrecha y al borde de la muerte, apenas logró arrastrarse hasta la puerta de la casa del anciano, donde colapsó con las manos extendidas, como buscando una salvación que nunca llegó. La brutalidad de esa noche no solo marcó el destino de esta mujer, sino que selló el comienzo de una crisis nacional que sacudiría a todo Israel. Con los primeros rayos del sol, la ciudad de Gibea comenzaba a despertar, pero para la concubina, la noche había sido eterna. Con un último esfuerzo, tambaleándose y malherida, logró llegar al umbral de la casa del anciano. Sus manos extendidas parecían buscar una ayuda que nunca llegó. Allí colapsó, agotada y sin fuerzas, al borde de la muerte. Cuando el levita salió de la casa aquella mañana, no mostró ni rastro de conmoción ni de dolor al encontrarla inmóvil en el suelo. Su reacción fue sorprendentemente fría. «Levántate, vámonos», le dijo, como si su estado pudiera ser ignorado. Pero no hubo respuesta. El cuerpo de la mujer yacía sin vida, marcado por la brutalidad de la noche anterior. Lo que siguió fue una decisión que sacudiría los cimientos de Israel. Con una mezcla de frialdad y determinación, el levita tomó el cuerpo de su concubina y lo desmembró en 12 partes, una para cada tribu de Israel. Cada pedazo fue enviado como un llamado a la justicia, acompañado de un mensaje que detallaba las atrocidades cometidas en Gibea. Era un acto sin precedentes, diseñado para sacudir las conciencias de una nación que parecía haber olvidado su pacto con Dios. La imagen de esas partes, viajando por todo el territorio de Israel, llevó a cada tribu a enfrentar una realidad ineludible: el mal había alcanzado un punto de no retorno, y era necesario actuar. El impacto fue inmediato. Las tribus de Israel quedaron horrorizadas al recibir los restos de la concubina. Nunca antes se había visto algo tan brutal. La indignación y el clamor por justicia unieron a una nación fragmentada. Desde Dan hasta Berseba, los líderes y guerreros se reunieron en Mizpa, donde una asamblea de 400.000 hombres armados escuchó el relato del levita. El levita detalló cómo los hombres de Gibea habían ultrajado y asesinado a su concubina, pintando un cuadro desgarrador de la maldad desatada. Su llamado era claro: las atrocidades de Gibea no podían quedar impunes. Este crimen no solo era un acto de violencia contra una mujer, sino una amenaza contra el orden moral de toda la nación. Las tribus de Israel demandaron que la tribu de Benjamín, a la cual pertenecía Gibea, entregara a los culpables. Sin embargo, Benjamín se negó rotundamente. En lugar de colaborar, la tribu reunió a sus propios guerreros, preparados para defender a los criminales. Este acto de desafío encendió una guerra civil, un conflicto fratricida que pondría en juego el futuro de toda una tribu y la integridad de la nación. La nación se enfrentaba a una elección dolorosa: dejar que el mal persistiera o arriesgarlo todo para erradicarlo. La sangre de la concubina no solo clamaba por justicia, sino que exponía la urgente necesidad de liderazgo, unidad y retorno a los caminos de Dios. Lo que comenzó como un acto de horror pronto se transformaría en una batalla por la redención de Israel. La decisión de Benjamín de proteger a los criminales de Gibea condujo a un conflicto devastador. Israel, unido en su indignación, marchó con confianza contra Gibea, pero el primer día de batalla terminó en desastre.
A pesar de su superioridad numérica, las tropas israelitas fueron derrotadas, perdiendo 22.000 hombres. Este golpe inesperado llenó a las tribus de desesperación. ¿Cómo podía ser que, luchando por la justicia, sufrieran una derrota tan contundente? Humillados, los líderes de Israel subieron a Betel y clamaron a Dios, buscando dirección. ¿Debemos volver a pelear contra Benjamín?, preguntaron, y Jehová respondió, subid contra ellos. Alentados por la respuesta divina, los israelitas se prepararon para un segundo enfrentamiento, pero nuevamente fueron derrotados, perdiendo 18.000 hombres más. La derrota profundizó su desesperación y los llevó a ayunar, orar y ofrecer sacrificios en un gesto de arrepentimiento y súplica. Finalmente, Dios les dio una promesa clara: mañana yo os los entregaré. Con esta certeza, Israel ideó una estrategia diferente. Fingiendo una retirada como en las batallas previas, atrajeron a los benjamitas fuera de Gibea. Mientras estos perseguían a los israelitas, un grupo emboscado atacó la ciudad, la incendió y diezmó a sus defensores. Al ver el humo que se elevaba, los benjamitas comprendieron que estaban atrapados. La batalla final fue brutal y decisiva. Israel mató a 25.100 guerreros de Benjamín, dejando a la tribu al borde de la extinción. Solo 600 hombres lograron escapar y se refugiaron en la peña de Rimón durante 4 meses. La victoria, aunque contundente, dejó un sabor amargo en las tribus de Israel, que ahora enfrentaban las consecuencias humanas de su búsqueda de justicia. Una tribu casi destruida y una nación marcada por el dolor del conflicto fratricida. La victoria sobre Benjamín trajo consigo un dilema moral. Las tribus de Israel habían jurado no dar a sus hijas en matrimonio a los benjamitas sobrevivientes, pero ahora se enfrentaban a una realidad alarmante: la desaparición de una tribu entera. La compasión y el remordimiento comenzaron a crecer, llevando a los líderes de Israel a buscar una solución para preservar a Benjamín. Recordaron que los habitantes de Jabes Galaad no habían respondido a la convocatoria en Mizpa. En un acto de desesperación, enviaron 12.000 hombres para matar a todos los hombres y mujeres de Jabes Galaad que no fueran vírgenes, salvando únicamente a 400 jóvenes para darlas como esposas a los benjamitas. Pero esto no fue suficiente, pues todavía faltaban 200 esposas. Para resolver esta carencia, los ancianos de Israel idearon un plan durante la fiesta anual en Silo. Instruyeron a los benjamitas para que se escondieran en los viñedos y, cuando las jóvenes salieran a bailar, secuestraran a una como esposa. Aunque este acto era una violación evidente de los derechos de las jóvenes, fue aceptado como un mal necesario para evitar la extinción de la tribu. Con estas mujeres, los benjamitas comenzaron a reconstruir sus ciudades y restablecer su tribu. Sin embargo, el costo moral y humano de estas decisiones quedó grabado en la conciencia de Israel. Esta solución, aunque pragmática, reflejaba la complejidad de un pueblo que luchaba por equilibrar la justicia, la supervivencia y la moralidad en medio de un caos espiritual. La historia de Levita y su concubina, y la subsiguiente guerra contra Benjamín, es una de las narrativas más impactantes y difíciles del libro de Jueces. Revela las consecuencias devastadoras de una nación que vive sin liderazgo y sin dirección divina. En aquellos días, cada uno hacía lo que bien le parecía, y el resultado fue una cadena de tragedias que casi destruye a una de las tribus de Israel. Sin embargo, esta historia no solo nos habla de la justicia divina, sino también de la necesidad de compasión y restauración. Israel aprendió, a un costo altísimo, la importancia de actuar con prudencia y humanidad incluso en tiempos de crisis. Aunque buscaron justicia, sus acciones casi los llevaron a borrar una parte de sí mismos. Hoy, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y comunidades. ¿Qué sucede cuando actuamos sin dirección divina? ¿Cómo enfrentamos las injusticias sin perder nuestra humanidad? En medio de un mundo caótico, esta narrativa nos recuerda la necesidad de vivir bajo la guía de Dios, de buscar justicia con misericordia y de aprender a reconciliarnos incluso en las situaciones más difíciles. Que esta lección perdure como un llamado a liderar con integridad, a actuar con compasión y a recordar que incluso en los momentos más oscuros, la redención y la restauración son posibles bajo la dirección de Dios.